Bueno, este es un día muy especial porque Dios nos da el privilegio de conectarnos una vez más, acceder a su presencia. Muy agradecido, por cierto, porque esta es una bendición tener la oportunidad de saludarles, de decirles que para mí me da mucho gozo tener esta oportunidad y quiero orar antes de leerle la palabra del Señor para poder primero presentarnos a Dios con gratitud por lo bueno que Él es. Padre, en el nombre de Jesús estoy en tu presencia, agradecido por la oportunidad, por el privilegio. Te doy gracias porque tu palabra aún sigue al alcance de nuestras posibilidades para por medio de ella nutrirnos espiritualmente, capacitarnos para prepararnos para toda buena obra. Te pido, buen Dios, por las personas que tendrán acceso a la transmisión, por aquellas personas que están en momentos difíciles, que puedan reconocer que Jesús dejó la palabra y nos recomienda que nosotros podemos vencer, así como Él fue un vencedor, nosotros podemos llegar a ser vencedores también en cualquier dificultad. Te pido que te manifiestes, tú eres un Dios que te manifiestas a la vida del hombre de muchas maneras. Gracias por esta oportunidad, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, dice Juan capítulo 6, verso 63, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Siempre lo voy a mencionar esto. Jesús me inspira mucho cuando veo sus enseñanzas, cuando veo su palabra. Me gusta mucho, y aunque hay siervos de Dios que fueron muy usados, por ejemplo, el apóstol Pablo dice en 1 Corintios 15:45, así que está escrito, el primer hombre, Adán, fue hecho alma viviente, pero el último Adán, que es Cristo, espíritu que da vida. Por eso es que cuando yo predico el mensaje, siempre estoy diciéndole a las personas que una persona que viene a Cristo, si verdaderamente ha venido humillado, ha venido arrepentido, se tiene que haber convertido en nueva criatura. Hace poco ponía un mensaje ahí acerca de la salvación de las almas, que es importante meditar en los que predicamos la palabra de Dios. Debemos de luchar por mantener un buen testimonio para poder ganar almas para Cristo, porque si como predicadores de la palabra de Dios estamos viviendo una doble vida con mal testimonio, es muy similar a un pescador que va al río o al mar a pescar con su red estando rota. Si la red está rota, los peces se salen. Si usted predica con mal testimonio, no va a ser muy efectivo el trabajo que va a estar haciendo usted. ¿Por qué? Porque pues eso ayuda mucho, el que un predicador tenga un buen testimonio para la gloria de Dios. Entonces, volviendo al tema, dice Jesús que el Espíritu es el que da vida, y las palabras que yo os he hablado, dice Él, son espíritu y son vida. Cuando veo en Ezequiel capítulo 37, donde habla de los huesos secos, me gusta lo que dice en el 37, 13 y 14. Dice, y sabréis que yo soy el Señor cuando abra vuestros sepulcros y os haga subir de vosotros sepulcros, pueblo mío. Dice, cuando haga salir de vuestros sepulcros, pueblo mío, pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os pondré en vuestra tierra. Entonces sabréis que yo soy Señor, el Señor. He hablado y lo he dicho, lo he hecho, declara el Señor.
Me gusta esto que dice que va a poner espíritu. En Ezequiel, en el 36, 24 también habla acerca, aquí está hablando acerca de los huesos secos, pero en Ezequiel está hablando directamente al pueblo de Israel cuando dice que Dios lo va a restaurar. Vamos a ver dónde está. Dice, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Esto es lo que se convierte en una persona cuando viene a Cristo, cuando da el primer lugar, cuando da la prioridad a Jesucristo. La persona se convierte en una persona espiritual. Por eso siempre estoy diciendo, tenemos que luchar por convertirnos en miembros de la iglesia verdadera, porque toda persona que dice que pertenece a la iglesia verdadera debe de luchar por cambiar de vida, cambiar de vida. Eso es lo que tiene que usted estar constantemente luchando, cambiar de vida, dejar la vida llena de pecado, porque la Biblia exactamente nos enseña lo que es una vida alejada de Dios, una vida sin conexión con Dios, porque cuando estamos en Cristo somos nuevas criaturas y ya nos convertimos en personas espirituales. Por eso es la gran necesidad de un creyente congregarse en un lugar donde se le enseñe a combatir el pecado, donde se le esté adiestrando cómo vivir para agradar a Dios. ¿Por qué? Porque ya una persona que aceptó a Jesús como su Salvador, y si lo hizo de verdad, se tiene que alimentar de la palabra de Dios, porque esa palabra de Dios es espíritu y es vida. Jesús mismo lo dice. Entonces tenemos que enseñar esto a las personas que están viniendo a Cristo. El día de hoy tuve una experiencia bien bonita. Vino un joven a la iglesia y venía llorando porque dijo que lo traía un viento para la iglesia. Él iba para otro lugar, pero sintió el deseo de venir a esta zona donde está el templo, donde está el edificio donde nos congregamos, y alguien lo vio y bajó. Entonces lo llevé por ahí a platicar y le digo, ¿y qué es lo que tú sientes? Porque venía casi llorando. Dice, siento como una necesidad de Dios, pero ¿qué es lo que tengo que hacer para acercarme a Dios? Entonces le digo, bueno, lo que la Biblia habla es que para convertirnos en hijos de Dios tenemos que aceptar el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario, reconocer que somos pecadores y que Él murió para darnos vida y vida en abundancia. Y la vida en abundancia de la que Cristo habla es de una vida en el Espíritu. Por eso cuando habla la palabra que los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, son los que van a tener vida eterna. Entonces le presenté el mensaje de salvación a este jovencito, aceptó al Señor y los jóvenes de la iglesia le dieron la bienvenida y se fue muy contento este día. ¿Por qué? Porque él vino en momento de necesidad. Dios es el que está convenciendo hoy en día al mundo de pecado. Hay gente que sin necesidad de que alguien les predique ya están sintiendo la necesidad. ¿Por qué? Porque Dios está enviando a todo el mundo a su Santo Espíritu a que convenza al mundo de pecado, y nosotros debemos de también contribuir para la salvación de las almas, como con nuestro testimonio, ya hablándole a las personas creyentes. Y esto no solo a los predicadores, a todo creyente. Todo creyente está llamado, está delegado a hablar del amor de Dios a través de Jesucristo, porque si una persona ya recibió a Jesús como su Salvador, ese gozo que siente de ser salvo, ese gozo que siente de tener una nueva vida, de tener esa esperanza en que un día cuando resucite, así como a estos huesos secos se les ministró vida, así va a ser cuando dice la palabra que los muertos en Cristo van a resucitar primero, y esa es la gran bendición, estar en esta vida. Entonces nosotros tenemos que saber que como mensajeros tenemos que guardarnos, como estaba hablando de la red, que hablar del amor de Dios con un mal testimonio es como un pescador con una atarraya o una red que esté rota. Los peces se le escapan, se le salen. Pero qué bonito es hablarle a una persona del amor de Dios. Y eso no solamente nosotros, los que tenemos un ministerio primario de predicar la palabra, podemos
cuidarnos de eso. También usted que no es, quizás no es un ministro que está predicando constantemente la palabra de Dios, pero usted puede evangelizar, usted puede hablar del amor de Dios, de ese amor con el que usted ha sido alcanzado a través de que un día vino reconociendo a Jesús como su Salvador. Ahora usted se ha convertido en nueva criatura porque esa palabra, que ese espíritu y que es vida, le ha dado una vida nueva a usted, y usted le puede compartir a un compañero de trabajo, usted le puede compartir a su familiar, a su amigo, a cualquier persona. Pero qué bonito es cuando una persona predica estando bien a cuenta con el Señor, con su conducta buena ante Dios, y eso es agradable a Dios. Y eso es como cuando usted ve un pescador ahí tirando la atarraya, tirando la red, y como la red está bien sanita, no se sale ni un pez y todo lo saca. Pero cuando una atarraya o una red está rota, se salen por los orificios. Entonces, de igual manera, es una persona que predica estando mal, con mal testimonio. Entonces yo quería hacer esta mención de esto, porque estoy tan consternado como se dice, de ver cómo estamos en este tiempo donde de momento hay personas que están muy sanas y de repente aparecen con un cáncer terminal, otros con los riñones dañados, otros con los pulmones dañados, otros con un tumor en el cerebro, otros, bueno, cuántas enfermedades. Hace poquito yo estaba trabajando, la noche que yo estaba trabajando aquí en Maryland, muy cerca de donde yo estoy trabajando, se derribó un puente, un barco chocó con las columnas de un puente y lo derribó, colapsó el puente. Y muchos hispanos, bueno, murieron paisanos allí, guatemaltecos, mexicanos, hondureños, creo yo, y salvadoreños. Lamentable, lamentable lo que pasó. Y hoy la gente está diciendo que eso fue un atentado. Lo que haya sido, ya para estas personas que murieron no hay oportunidad si ellos no se salvaron, y que Dios dé consuelo a la familia. Es grave lo que pasa. Entonces uno en cualquier momento puede partir a la eternidad. Yo estoy en mis horas libres haciendo un trabajo por las noches, y veo que a veces los carros le fallan los frenos, otros se les termina el combustible, otros la gente le pega un ataque, pero se ven accidentes por todos lados. Entonces es un tiempo donde tenemos que prepararnos, amados hermanos. Están grandes acontecimientos donde la muerte puede llegarle en cualquier momento, y nosotros debemos de comportarnos como hijos de Dios, los que ya somos hijos de Dios, y los que todavía no son hijos de Dios solamente son almas vivientes, así como dice la palabra que el primer hombre fue alma viviente. Eso es lo que es usted cuando está sin Cristo, pero cuando usted viene a Cristo se convierte en una persona espiritual, porque el Espíritu le ha dado vida. El Espíritu de Cristo tomó posesión de su vida, y ahora usted está tranquilo. Si usted muere, usted no tiene problema. ¿Sabe por qué? Porque el día que Cristo venga por su iglesia, usted será despertado de entre los muertos, será resucitado y será puesto en el lugar donde el Señor tiene preparado para cada uno de aquellos que le hemos recibido como el único y suficiente Salvador. Por eso yo quiero invitar hoy, siempre lo estaré haciendo, de decirle a los creyentes: portémonos bien, y a los que todavía solamente son alma viviente y necesitan ser hijos de Dios, convertirse a Cristo, que lo puedan hacer de verdad, de corazón, que se empiece a manifestar una nueva naturaleza en usted, que usted se desespere por lo espiritual, que usted se desespere por agradar a Dios. Yo el día de ayer también compartí con un hermano que platicábamos acerca del tiempo que me ha tocado a mí estar sirviendo en este país, porque ya tengo muchos años de estar sirviendo al Señor como misionero. Dios me ha llevado a diferentes lugares, he sido bendecido de ver cómo Dios se ha manifestado salvando las almas, dando sanidades, haciendo milagros el Señor, y eso a mí me gusta mucho, porque eso es la evidencia de que Dios me ha dado un ministerio y que es algo que yo no lo merecía, pero a Dios le ha placido dármelo. Entonces hablábamos acerca de
de qué hacer para ser usado de parte de Dios. Y yo le digo, bueno, si uno se mantiene luchando por agradar a Dios, y cuando agradamos el corazón de Dios, no tenemos ni que estarle suplicando para que nos dé las cosas que anhelamos para nuestros hermanos, porque en el campo misionero pues me toca, esa es la labor que yo hago, que cuando yo llego a los lugares donde hay necesidad, y si yo no ando recursos materiales para ayudar a estas personas, lo único que hago es pedirle a Dios que envíe personas que lleven recursos de los que necesitan. Y cuando he visto gente enferma, he orado y Dios las ha sanado. Entonces yo le digo, la bendición más grande que un siervo de Dios, un servidor de Dios, es guardarse en santidad para ser usado de parte del Señor. Entonces es bonito servirle al Señor estando aprobado uno. Cuando uno ama la obra de Dios, tiene que sacrificarse para estar a cuenta con el Señor. Y con esto no quiero decir que ya soy perfecto, pero sí tengo el privilegio de servirle al Señor, luchando porque amo el vivir para agradarle a Él. No es fácil, pero es un estilo de vida que se va logrando a medida de que uno lucha por consagrarse para que Dios lo pueda usar para ser bendecido, para bendecir. Uno puede decir de aquí, de los dientes hacia afuera, de labios hacia afuera, pero decirlo desde lo más profundo del corazón, pero con testimonio de que Dios es real y que se manifiesta y se agrada cuando verdaderamente hemos hecho que su palabra se haga vida en nosotros. Debemos de saber que Jesús, cuando él predicaba, las enseñanzas a veces eran duras, y aquí la palabra en Juan 6 habla que los discípulos le decían a Jesús, esta palabra es dura, esta palabra es dura. Entonces él les dice, pero ustedes se quieren ir también. Pero Pedro le dijo, no, Señor, no nos podemos ir porque solo tú tienes palabras de vida eterna. Entonces, cuando nosotros ya hemos experimentado ese cambio que Dios ha operado en nuestro ser, nosotros queremos que otros lo experimenten también, y nos vamos a convertir en pescadores de almas para Cristo. Y eso es lo que más a mí me interesa en este programa, a que usted, si es ya creyente, que se porte bien, y con facilidad usted le puede hablar a otro de lo que Dios ha hecho en su vida. Usted no tiene que predicarle de lo que Dios ha hecho en la vida de otro. Usted tiene que predicar de lo que Dios ha hecho en su vida, del cambio que Dios ha hecho en su vida desde el día que usted aceptó a Jesús como el único y suficiente Salvador. Este es el evangelio que debemos de saber que nos va a conducir a la eternidad, si verdaderamente hemos cambiado de vida, si verdaderamente el Espíritu es el que da vida. Nosotros tenemos que saber si nos ha dado esa vida, y si todavía usted no tiene esa vida en el Espíritu, es el tiempo que usted se ponga a cuenta con Dios. Empiece a reconocer que usted solamente es un alma viviente como el primer Adán. Por eso fue necesario que viniera el postrer Adán, que dice la palabra que él es el que da la vida. Entonces, ahora vemos que en Cristo, pues tenemos la gran oportunidad de tener acceso a la presencia de nuestro Padre Celestial. ¿Por qué? Porque nuestro Padre Celestial es lo que ve en nosotros, es el precio que su Hijo pagó cuando voluntariamente se entregó en la cruz del Calvario. He estado viendo en esta semana en lugares donde hacen grandes procesiones, andan latigueando a unas personas ahí, llevan a otro con la cruz que va representando a Jesús, pero lejos de Dios. ¿Por qué? Porque no tienen vida todavía en Cristo. Son personas que todavía no han experimentado lo que es convertirse a un hijo de Dios, porque solamente son personas religiosas que termina la reunión, la procesión, lo que van es a los bailes, a los bares, a disfrutar el licor, la droga, a la prostitución. ¿Usted cree que estas personas son integrantes o miembros de una iglesia verdadera? Definitivamente es el tiempo de decirle a la gente que es necesario salir de la ignorancia, de que sientan la necesidad de reconocer que ser hijo de Dios es recibir a Jesús
como el único y suficiente Salvador, pero que se evidencie un cambio de naturaleza, porque si usted sigue con esa naturaleza humana, pecaminosa, por eso que dice la palabra, que la carne para nada aprovecha, solo aprovecha para pecar, para desagradar a Dios, pero el Espíritu da vida. El Espíritu da vida. Por eso cuando en la palabra encontramos lo que agrada a Dios, por ejemplo, a mí me gusta mencionar de esto, de las bendiciones por la obediencia a la palabra de Dios. En Deuteronomio 18, ahí habla qué requisitos hay que cumplir. Allí dice la palabra qué requisitos hay que cumplir para agradar a Dios. ¿Y qué requisitos son los que se necesitan para desagradar a Dios? Así de fácil. Usted tiene que saber que en la palabra está establecido ya qué hacer para agradar a Dios, qué hacer para desagradar a Dios. Entonces, ahí está la clave. Si usted quiere ser bendecido, usted tiene que ser obediente. Pero si usted quiere vivir las consecuencias de su desobediencia, ahí está en la palabra. Lea lo que dice la palabra acerca de los obedientes. Son bendecidos en cualquier lugar que vaya, en cualquier lugar que esté, usted va a ser bendecido por cuanto es hijo de Dios. Pero si usted no es hijo de Dios, ¿cómo puede obedecer la palabra de Dios? No puede, porque todavía no ha nacido una naturaleza nueva en usted que le pide el alimento espiritual. Entonces esa es la diferencia del evangelio que le estoy predicando al evangelio que otros predican. El evangelio que otros predican es de pecar y pecar y pecar, y que solo hay que arrepentirse en el momento y seguir pecando. Del evangelio que yo le predico es el evangelio que da un fruto en la vida del hombre. Pero el evangelio que otros predican es el evangelio que lo que manifiesta son obras de la carne, y eso no es el evangelio verdadero para salvación de esa condenación al que el hombre que es denominado como alma viviente está condenado, separado de Dios por medio del pecado. Y por eso es que es necesario que estemos hablando de este tema de la salvación a través del Espíritu de Jesús, que viene a tomar vida cuando nosotros le reconocemos como el único y suficiente Salvador. Yo no sé si hay personas hoy en este programa que quieran ponerse a cuentas hoy. Solamente usted tiene que examinarse, como siempre lo digo en todos los programas. Examinémonos cómo estamos, porque dice la palabra que el Espíritu que Dios ha puesto en nosotros, a través de ese aliento de vida que Él nos dio, que nos convirtió en alma viviente, ahora ya en Cristo, pues obviamente somos almas vivientes, ¿verdad? Ahora somos ya personas espirituales y sentimos la necesidad de agradar a Dios. Entonces, si usted se examina, usted sabe que tiene dos espíritus. El espíritu como alma viviente, pero también tiene el espíritu de Cristo, que es el que lo anhela celosamente, el que le indica que usted necesita alimentarse de lo que agrada a Dios. Entonces usted está bien si ya tiene ese espíritu. Usted ya sabe que el espíritu dice, da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Entonces tenemos que saber si verdaderamente ya somos hijos de Dios. Perfectamente usted lo sabe. Entonces manténgase ahí en obediencia a la palabra de Dios. Ore constantemente, ore por usted, por su familia, por sus amigos, por aquellos que no han sido alcanzados. Interceda. Algo que a mí me ha bendecido, Señor, es que tomo mis momentos donde oro por las personas que un día vi que se congregaban, que estaban fogosos en las cosas de Dios y ahora se han desanimado pensando en que la vida consiste en la abundancia de bienes que posee, y no es así. Dice la palabra que la vida del hombre no consiste en la abundancia de bienes que posee, sino que la vida del hombre debe de consistir en agradar a ese Dios que lo creó a imagen y semejanza de él. Entonces, si su espíritu no da testimonio, ¿cómo puede dar testimonio
testimonio a su espíritu si todavía no lo tiene. Entonces, esto es para los creyentes. El Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Pero aquel que todavía no tiene la salvación, porque no ha aceptado a Jesucristo, necesita ese espíritu, necesita aceptar la palabra de Dios que se le está enviando hoy y que pueda decirle a Jesús que usted reconoce que usted es un pecador destituido de la gloria de Dios, pero hoy en este día usted se arrepiente de sus pecados, pídale perdón a Dios por los pecados que usted sabe que ha cometido y aún por aquellos que usted no cometió, sino por el pecado que por naturaleza heredamos. Y esto es lo que mucha gente no entiende, porque hay gente que se compara con algunos cristianos, porque dicen, ¿por qué esos que dicen que son evangélicos, son cristianos, hacen esto, hacen lo otro y yo no hago nada? Es porque usted no ha entendido que hay un pecado que lo tiene destituido de la presencia de Dios, y es el que por naturaleza heredamos de este hombre que fue creado, que se llama Adán, que fue alma viviente, ¿verdad? Él pecó a través, con su mujer pecaron, y por medio de ese pecado quedamos destituidos de la gloria de Dios. Por eso Jesús fue el que fue enviado para rescatar a la humanidad. Entonces usted necesita entender eso, que necesita reconocer a Jesús como su Salvador. ¿Y cómo puede hacerlo? Pues ya le dije, arrepentido de todo corazón, dígale, Señor Jesús. Con estas palabras puede decirle usted, si quiere salvarse y lo quiere creer de verdad en su corazón y pronunciarlo, pero de verdad, solo dígale, Señor Jesús, reconozco que soy pecador y que estoy destituido de tu presencia. Ahora te pido perdón, te recibo como mi Salvador. Si usted le dice eso, creyéndolo con todo su corazón, usted se convierte en una persona completamente espíritu viviente. Entró a usted un espíritu, el Espíritu de Cristo entró a tomar control de ahora en adelante, y es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo que ha sido dejado para que nosotros podamos vivir amando la palabra, amando su venida, que son dos cosas que nosotros tenemos que estar muy convencidos de, que la venida del Señor es inminente, que la palabra de Dios es necesaria para la edificación, para poder estar nutridos, capacitados en este tiempo de tanta maldad. En este tiempo que hay mucha maldad, necesitamos reconocer que con la palabra nos vamos a proteger, con la palabra nos vamos a proteger. Yo le decía el día de ayer a un joven con el que platicaba, le digo, un versículo que a mí se me ha hecho rema en mi vida es aquel proverbio que dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Cuando nosotros sabemos que de nuestro corazón mana vida, cuando tiene el Espíritu de Dios, nosotros debemos de cuidarlo y no dejar que ese corazón se lastime, que ese corazón se llene de amargura. Por eso cuando yo estaba hablando hoy con mi pastor acerca de una función que Dios a mí me ha regalado, y es la intercesión. Y a veces cuando se levantan personas en contra de mi persona, lo que hago es, como pertenezco a ese grupito de intercesores en la intimidad donde nadie sabe, lo único que yo he aprendido es orar por esas personas que a veces han hablado mal de mí, han dicho cosas que no son real. Entonces yo los bendigo. ¿Por qué? Porque con eso yo estoy guardando mi corazón, porque de él mana la vida, porque ya ese corazón le pertenece a Cristo, porque un día, al haberlo reconocido a él como el Salvador, ahora está dándome esa vida y vida en abundancia. Yo quiero terminar orando y bendecir a la audiencia, decirles que gracias por sus oraciones. Saludos a todos aquellos que me escuchan. Me siento contento de que mi esposa recibe llamadas de personas que le llaman, que están escuchando el programa, y eso me hace sentir bien, porque sé que no es en vano la predicación del Evangelio. En muchos lugares está llegando el mensaje. Yo quiero orar por todas aquellas personas que son fieles oyentes y que están orando por este ministerio para que siga expandiéndose a las naciones. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por la salvación, gracias por enseñarnos hoy que el Espíritu es el que da vida y que la carne para nada aprovecha. Yo bendigo en el nombre de Jesús con palabras de bendición, de fe, que aquel que esté enfermo hoy puede ser sanado en el nombre de Jesús. Si hay alguien que tiene problemas y si viene a Cristo, tendrá la facilidad de entender que todo problema es con un propósito. Cuando
amamos tu palabra. Cuando te amamos a ti, buen Dios, todas las cosas cooperan para bien cuando nos suceden ciertas cosas. Así es que en el nombre de Jesús, muchas gracias por este privilegio y te pido que me des la oportunidad de seguir anunciando tu palabra con denuedo por este medio en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendiciones a todos y que Dios les guarde y les bendiga siempre.